Bueno, pues agradecido con el Señor, ¿verdad? Por una reunión más que Él permite que estemos nuevamente, ¿verdad? Hoy miércoles. Vamos a presentarnos en actitud de pidiéndole al Señor con un corazón dispuesto a recibir, ¿verdad? Amadísimo Padre, me presento ante ti con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra. Asimismo te pido que me permitas ser hacedor de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Damos inicio pues a la palabra que el Señor tiene para esta preciosa noche. Son cosas de las que en su momento ahorita están pasando, aunque hay muchas personas que en su momento cuestionan, dicen, sí, pero eso era en aquel tiempo, aquel rey, y no se dan cuenta que la palabra es para cada uno de nosotros, el día a día. Y eso es lo que tenemos que entender, y es de la única manera que los hijos vamos a poder crecer haciendo las cosas que a Él le agrada, poniendo el oído, escuchando esa voz que Él nos habla a través del Espíritu Santo. Fíjense que vamos a leer un Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Y que el Señor nos tiene eso aparte cuando las personas no están haciendo la voluntad, como andaba yo antes en su momento. Y luego cuando el estar agradecido, una vez que Él permite que estemos con Él, por Él y para Él. ¿Lo tenemos? Segunda de Crónicas 15, 1. Lo vamos a ver si lo leemos, si permite el Señor, hasta el 8. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice. Vino, dice, el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa, dice, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará, dice, con vosotros. Miren qué lindo. Si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscáis, dice, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, Él también os dejará. Debemos de saber una cosa. Hay un momento que nosotros, todos los hijos, somos sometidos a desobediencia. Pero tenemos que saber, tenemos que entender que en su momento Él permite que estemos con Él. Y es allí donde debemos de permanecer siempre con Él. Porque miren lo que dice. Vuelvo a repetir. Y dijo, oídme, dice Asa, y todo Judá y Benjamín. O sea, todas las naciones del mundo, pues, a todos los hijos. Esa es la persona que a veces dice, pero hablaba de la tribu de Benjamín o de Judá y esto. Y empieza la gente a hacer omiso lo que es de cada uno de nosotros. Y esas palabras es para cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice, por ejemplo, portémonos bien, no es solo para Luis. Es para todos, que nos portemos bien. Y si nos portamos bien y hacemos las cosas que a Él le agradan, como la hizo Jesús, Él siempre estará con nosotros. Porque miren lo que nos dice. Oídme, dice Asa, y todo Judea y Benjamín. Jehová estará, dice, con vosotros, si vosotros estáis con Él. O sea que si la persona en su momento no recibe lo que quiere, no recibe lo que le está pidiendo al Padre, es porque Él todavía no está con usted. Porque cuando está con nosotros, Él dice que antes de que abramos la boca para pedirle, Él nos va a resolver. Él nos va a resolver lo que Él tiene para nosotros. Jehová estará, dice, con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Hay personas que dicen en su momento, lo vamos a contar en el Señor. Escuchaba como un cuestionamiento, yo creo que sí se haría, donde un barbero, alguien me lo mandó, un barbero le dice a una persona que lleva la palabra, a un hijo, yo no creo, dice, que el Señor exista, que Dios exista, parece que dice él. Y él le preguntó, ¿por qué? Porque si el Señor existiera, dice, entonces no habría tanto niño sufriendo, no hubiera tanto hambre en el mundo.
Entonces el hermano en Cristo se quedó como así, pero el Señor lo cayó. Y está bien, dijo él, ya pagó después de que estaba en una barbería, y ya sale. Y al ratito vuelve a entrar. Y entra con un señor peludo, el pelo largo, como hasta aquí por atrás. Y le dice el hermano en Cristo al barbero: yo creo que no, para mí que no hay barberos en el mundo, le dice. Y yo, le dice él, pero es que si hubieran barberos en el mundo, le dice él, no anduvieran peludos como de este varón. Entonces él entendió y dijo: pero es porque no vienen a mí, dijo. Lo mismo es, le dijo el hermano en Cristo. Por esa razón la gente sufre en el mundo, eso, porque no buscan a Jesús. Entonces los peludos, ¿por qué están peludos? Porque no buscan un barbero. Entonces la gente que está sufriendo en el mundo, ¿por qué sufre? Por lo que nos dice el Señor aquí. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con Él. O sea, hay gente que no va a estar con Él porque no le han querido buscar. Aunque el Señor dice: llega, toca la puerta, o sea, toca el corazón. Si abre, posaré o cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Pero si no abren, entonces van a pasar las consecuencias. Luego nos dice, será, dice, y si le buscare, dice, será hallado. O sea, es necesario buscarle de vosotros, dice, más si le dejares, Él también os dejará. O sea que hay momentos que las personas van a estar clamándole al Señor, pero enteramente, si no lo están haciendo de corazón, el Señor va a tenerlo, no lo va a ver, pues va a estar viendo su rostro para otro lado, porque saben que de lo que le están hablando, de lo que le están pidiendo, de lo que le están diciendo, que sienten, es de aquí para afuera. Pero dice el Señor: en mi corazón, en tu corazón no estoy yo. Eso es lo que dice. Y eso es lo que a veces mucha gente está pasando de tribulación en tribulación, porque está creyendo a medias. El Señor en su palabra dice que al que le falte fe, que la pida, Él la va a dar en abundancia, pero hay que pedirla de corazón, o sea, con fe, no dudando, creyendo, porque el que dice incluso también ahí que el que duda es como las olas del mar, fluctuando para un lado y para otro, porque no hay constancia, o sea, no está directamente en el camino, se salta del camino, se entra, se mete y ahí está, entonces está sufriendo. Miren lo que dice el 3. Muchos días, dice, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote, dice, que enseñare y sin ley. Si ponemos a ver cómo está el mundo ahorita, está sin el Señor muchas personas. Están como ovejas sin pastor. Pero el pastor está. El problema es que la gente no ha querido escuchar la voz del Padre. Porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hay quienes todavía quieren andar en tribulaciones. Hay quienes todavía no han querido creer, como el caso de Tomás. Mientras no vea, no voy a creer. O hay gente que está pasando situaciones porque quieren ver al Señor venga exclusivamente solo para ellos. Y no han entendido que Él mora en cada uno de nosotros. Entonces nosotros tienen que darse cuenta. Generalmente, las personas dicen: es que tuve una corazonada de algo, por llamarlo de esa manera. Y lo que no se dan cuenta que es el Espíritu del Señor regadurriéndole o hablándole, pues. Cuando, por ejemplo, al bolo le dice: no vayas a tomar, al adúltero no vayas a adulterar, al ladrón no vayas a robar, al drogadicto no te vayas a drogar, al que anda matando, asesinando, le dice: no vayas a asesinar. Y así sucesivamente, póngale cuantas cosas. El que anda haciendo el mal, entonces el Espíritu Santo le redarguye diciéndole: no lo hagas. Pero a veces la gente luego se le endura el corazón, se le engruesa y termina haciendo las cosas que hace. Muchos días, dice, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñare y sin ley. Así ha estado la gente. El Señor me ha permitido muchas veces mencionarlo. Por ejemplo, hoy todo el mundo, los que todavía no están con el Señor, andan como dicen: sálvese quien pueda.
Todos andan, como dicen, solo para ellos y para ellos y nadie más, solo para ellos. O sea, cada quien anda pensando en su conveniencia. En su conveniencia. No se dan cuenta que todo lo que quieran atesorar terrenalmente se queda en la tierra. ¿Por qué es eso? Pues tierra, se queda en la tierra. Casualmente me decía mi hijo ahorita sobre una cosa sobre eso. Están invirtiendo en cosas que no son. Pero continuamos con lo del Señor. Y sin ley, dice, pero cuando en sus tribulaciones, oiga bien, se convirtieron a Jehová de Israel y les buscaron, dice, él fue hallado de ellos. O sea, si usted, al igual que su persona en su momento, el Señor tocó la puerta y se le abrió, Él entra y mora en ustedes, como al igual mora en nosotros. O sea, de la única manera que la gente va a estar sin tribulación es con Jesucristo en su corazón, es con Jesucristo en su vida. Si Jesús gobierna su vida, no tiene por qué tener problemas. Va a estar bien usted, va a estar bien con su familia, va a estar bien con su esposa, con su esposo, con sus hijos, va a estar bien con el prójimo mismo, en todo momento. Pero hay que estar dejando que sea Jesús gobernando nuestra vida. 5. En aquellos tiempos, dice, no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Cómo ha estado ahorita? Pura tribulación ha estado la gente. Pero ¿quiénes han estado en tribulaciones? Los que no tienen a Jesús en su vida. Porque los que tenemos a Jesús en nuestra vida, sabemos que Él nos da la paz. Sabemos que Él fue a la cruz por usted y por mí. Sabemos que Él se llevó todas las dolencias, todas las enfermedades, todas las iniquidades. Y muchas veces me permite repetirlo. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse del pacto que ha hecho para guardarnos a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que saber que si estamos con Él y Él con nosotros, como cuando le dijo a Zaqueo, entonces estamos bien. Preocúpese si no está, como menciona aquí atrás, ¿verdad? 6. Y una gente, dice, destruía a otra. Y unas ciudades, dice, a otras ciudades, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Hay gente que está con hambre, hay gente que está con enfermedad, pero porque no tiene a Cristo en su vida, en su corazón. Hay una parte en un texto donde dice el Señor, no lo tengo en la mano, donde dice el Señor que las pestes están en el corazón. Y a veces la gente espera ver pestes en animales o como lo que está mencionando ahorita. Pero el problema la gente lo tiene en el corazón. Y eso es lo que nos dice la palabra. El problema está en el corazón. Cuando hay un corazón que mora Jesús en él, hay paz, hay amor, hay templanza, hay tolerancia. Cualquier cosa le pueden decir y lo agarra con humildad, porque está Jesús. Y si está Jesús en su vida, debe de haber humildad. No tiene por qué tener, por decir, un rencor. O por qué acordarse. Yo recuerdo, lo hablamos a veces con mi esposa, cuando hay mucha gente que reclama porque no han podido perdonar. Hay mucha gente que reclama de repente que me fue mal en mi niñez, me hicieron esto, en mi niñez me hicieron lo otro. Y mi esposa se ríe conmigo cuando yo le digo, yo no tuve una niñez mala. Yo tuve una niñez, le digo, que disfruté el momento. Le decía yo que yo vendía en su momento boxíclero. Yo le decía, donde me tocaba, yo miraba a alguien jugando pelota. Ahí ponía el termo y ponía a jugar. O sea, hay que divertirse en esta vida de una manera sana, ¿va? No hay que malinterpretar. Hay que vivir el momento, disfrutarlo. Llegaba a otro lado, había otra cosa, ahí. Y ahí terminaba mi venta y me iba para mi casa feliz de la vida. Le digo, yo fui feliz. Le digo, no miras que andaba haciendo lo que me gustaba, es que andaba en la calle. Entonces hay que disfrutar esos momentos. Y hay gente que dice, no, es que a mí me explotaba. Empiezan a costar cosas que, o sea, están enfermos en el corazón. Pero cuando uno ha sido liberado con el Señor, que vamos a estar guardando esas cosas. Más bien le agradezco el proceso que me hizo pasar. Nos quedamos en el 7. Pero esforzaos, dice, vosotros, y no desfallezcáis vuestras manos, dice, pues hay recompensa para vuestras, oiga bien, para vuestras obras. Hay gente que cree todavía que el andar haciendo las cosas del Señor
es de gente que no tiene nada que hacer. Y estar en el Señor es lo mejor. En la obra del Señor es lo mejor que puede ocurrir en la vida de una persona. Estar haciendo las cosas que a mi Padre Celestial le agradan. Como dice Jesús. 8. Cuando oyó Asa, dice la palabra, y la profecía del profeta Asaías, tenemos que saber, ellos eran instrumentos, la palabra era de mi Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que entender. No era del profeta, o sea, el Padre la transmitía a través de un profeta. Ahora mi Padre se la transmite a usted y a mí a través del Espíritu Santo. Y de los instrumentos que en su momento Él pone a través de la radio, a través de la televisión, a través de cualquier mensaje, a través de si lee la Escritura. Entonces tenemos que saberlo. Azarías, dice, hijo de Obed, cobró ánimo, dice, y quitó. Oiga bien lo que dice aquí. Importante en el Señor, que me permita aclararlo en este momento, porque dice aquí, mire, ve. Cobró ánimo, dice, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Pero no se vayan únicamente a las imágenes, porque la gente dice, ya vienen a hablar de los santos. No, la idolatría es un trabajo, estar afanado todo el día y no ir a recibir la palabra del Señor. La idolatría es estar enfocado en sus hijos nada más y no en las cosas del Señor, o en el esposo, o en la esposa, o en las cosas terrenales, o en su carro. De repente hay gente que es más importante el carro que un carro que la misma familia. Y lo que nosotros tenemos que entender es que el primer lugar se lo tenemos que dar a mi Padre Celestial, al Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo. Porque la gente, como aquí nos menciona, por ejemplo, idolatría, abominación, dice, de toda la tierra. O sea, solo se van a las imágenes. Y el Señor no crea que solo eso le incomoda. ¿Le desagrada al Señor que la gente se enfoque en eso? Sí, hay que ser claro. Pero uno de los problemas mayores la gente lo tiene en la casa. A decir, que hoy no puedo ir a la reunión porque es que hoy la novela quedó en el capítulo, el desenlace. Óigame, una novela, es una mentira, pues. Nada que ver con la realidad. Entonces, desechan lo bueno por quedarse haciendo las cosas que no agradan al Señor. Entonces, le dan el primer lugar a otras cosas antes que dárselo a quien corresponde. Y miren lo que nos dice, vamos a pasar al 15, en su momento en sus casas, tanto ustedes como los que nos pueden escuchar a través de YouTube, lo pueden leer desde el 1 en adelante, pero vamos a pasarnos al 14 y el 15, porque estas son las cosas que debemos de entender que debemos de estar haciendo. Me dicen, ahí mismo, solo que vamos al número 14, ¿lo tenemos? Miren lo que nos dice. Y juraron a Jehová, dice, con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban. O sea, el reconocer al Padre, el reconocer a Jesús de todo corazón y en todo y por todo. No de labios, sino de corazón, ¿verdad? De su corazón, dice, lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio, dice, paz por toda la tierra, dice aquí. Pero, o sea, por todas partes. O sea, cuando usted tiene al Padre, cuando usted tiene al Hijo, cuando tiene el Espíritu Santo, es que va a hallar paz donde ande. Y esto más, también la reciben los demás porque la perciben. No van a encontrar. Voy a poner un ejemplo, que Dios me perdone porque pongo el ejemplo. Por ejemplo, yo cuando ando manejando, alguien me puede pitar. Pero si alguien adelante de mí se para, yo no le pito. ¿Y por qué le voy a pitar? Que se tome el tiempo. Y luego que camine y si no se mueve, pues si hay espacio voy a cambiar. Entonces, no vamos a incomodar a los demás. Aunque pueden haber otros incómodos, nosotros no tenemos esa incomodidad porque tenemos lo que Él nos da. Dice aquí, y Jehová les dio, dice, paz por todas partes. O sea, por donde anden van a andar radiando paz, porque eso somos nosotros, eso es Jesús. A Él lo buscaban en contienda, pero Él nunca tuvo contienda con nadie. Yo le he dicho muchas veces a las personas y a mi esposa, para que hayan pleitos, ellos necesitan dos.
Y si el otro no pelea, ¿cómo pelea uno solo? Entonces es necesario entender que si Jesús está en su vida, no va a estar buscando en niñerías. Luego mire que vamos a leer en Primera de Crónicas 22, solo para ya entender y aprender a estar siendo agradecido con el Señor. 22, 12 y 13. Solo un poquito, nada más. Y hay un montón de infinidades, pero un poquito. Primera de Crónicas 22, 12 y 13. Luego vamos a leer ahí mismo también, ahí mismo en Primera 29. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Y Jehová dice, te dé. Oiga bien lo que dice aquí. Hay unas cositas, por eso el Señor dice, Padre, te alabo porque escondiste, dice, la palabra, o sea, los tesoros que hay en la palabra de los sabios. Porque mire lo que dice aquí. Y Jehová dice, te dé entendimiento y prudencia. 22, Primera de Crónicas 22, 12. ¿Lo tiene? Mire, oiga bien lo que dice aquí. Y Jehová dice, te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, oiga bien lo que dice, gobiernes a Israel, ahí le está diciendo para cuando gobiernes a Israel, pero aquí en ese caso me dice a mí, para cuando gobernes esta tierra, que somos tierra, ¿verdad? Pero está bien ahí lo que dice, va Israel, dice, guardes, dice, la ley de Jehová, tu Dios. O sea, los estatutos, hacer las cosas que a él le agrada. Y miren lo que nos dice el 13, para la gente que todavía no ha querido entender. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, dice, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. O sea, ¿qué debemos de estar haciendo? Las cosas que a él le agradan, repito. Entonces serás, dice, prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos, o sea, las cosas del Padre. Debemos de entender en eso. Debemos de entender que lo que tenemos que estar haciendo son las cosas que a él le agradan, ¿verdad? Vamos a leer ahí mismo el 29. Primera de Crónicas 29. Para los que nos escuchan, el ruido que se escucha es porque está cayendo una tormenta. El Señor nos está bendiciendo en este momento con lluvia. Precioso el Señor. Mire lo que nos dice el 29, 10 al 12. Primera de Crónicas. Asimismo, ¿lo tenemos? Asimismo, dice, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, o sea, hasta la eternidad, ¿verdad? Estoy hablando un poquito más fuerte por la lluvia, pero espero que logren escuchar bien. Luego el 11. Tuya es, oh Jehová, dice, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Tenemos que saber que tenemos que estarle dando en todo momento la gloria, la honra al Padre, al Hijo, en todo momento la gloria de Él y para Él y el Espíritu Santo. La gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están, dice, en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, dice, es el reino y tú eres excelso sobre todos. 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tu dominio sobre todo, dice, en tus manos está la fuerza y el poder. En tus manos el hacer grande y el dar poder a todos. Tenemos que saber, después que hemos pasado de la tribulación, ¿dónde estábamos antes? Una vez que reconocemos al Padre, que reconocemos al Señor Jesucristo y reconocemos al Espíritu Santo, debemos de estar haciendo eso, como estaba haciendo en este caso aquí David, agradecido. Solo nos enseñan que debemos de estar agradecidos en todo momento.
Dice que vamos a leer ahí mismo, pero vamos al 16 y con eso cerramos. Siempre en Primera de Crónicas 16, 1. Perdón, es 7 en adelante. Lo vamos a leer hasta el 15, rápido, porque no sé si se escucha bien. Primera de Crónicas 16, 7. ¿Lo tenemos? Miren, una vez que nosotros, que mi Padre Celestial a través de su Hijo ha llegado a su vida, debemos de estar completamente alabándole, cantándole, agradeciéndole, haciendo todas las cosas que a Él le agrada en todo momento. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hijo? Ok. Dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabar a Jehová, dice, invocar su nombre. Dar a conocer en los pueblos sus obras. O sea, él está enseñándonos cómo hacía Jesús, por ejemplo. ¿Qué hacía Jesús? Andaba dando la palabra. En todo lugar por donde él pasó, fuera ciudad, fuera aldea o caserío, él andaba haciendo las cosas que al Padre le agradan. Él decía, mi comida es hacer las cosas que a él le agradan. Y aquí podemos ver, dice, da a conocer en los pueblos sus obras. Cantar a él, dice, cantarle salmos. Hablar de todas sus maravillas, o sea, de todo lo que él ha hecho en su vida, de todo lo que le ha guardado, de todo lo que le ha proveído. No hablemos de cosas terrenales, porque no es esa la que interesa, sino las celestiales. Él le ha dado paz, le da una buena familia, una buena esposa, un buen esposo, un buen hijo. Entonces estemos dándole la gloria a Él, que sabemos que es por Él que lo tenemos, y en todo momento tenemos que estar dándole la gloria a Él y manifestándole a los demás hermanos también, porque si a veces hay hermanos, todavía muchísimos, que dicen, ¿y por qué yo no vivo esa vida que menciona ese hermano? ¿Acaso está dispuesto a estar con Él siempre? Porque son cosas diferentes. La gente cuando no recibe, es cuando está, como dicen, como la campana, darán, o sea, dale al Señor y te va a dar. Si estás solo queriendo recibir y dejar al Señor, entonces vas a estar en esas tribulaciones. Pero si estás completamente viviendo la plenitud con Él, vas a ver la diferencia en tu vida, vas a ver la diferencia en tu familia, vas a ver la diferencia en tus hijos, vas a ver la diferencia en tus empleados, vas a ver la diferencia en tus vecinos, vas a ver la diferencia en todo el mundo. Porque todo el mundo dice, bueno, y no era ese aquel que hacía tal cosa. O sea, tiene que verse la diferencia. Ya no tienen que haber malos pensamientos, malas habladurías, o porque alguien habla mal, seguir hablando mal. No, tenemos que ser diferentes cada uno. Gloriado, dice, en su santo nombre. Alégrese, dice, el corazón de los que buscan a Jehová. Debemos de estar siempre con un corazón alegre, con un corazón dispuesto por Él y para Él. 11. Buscar a Jehová, dice, y su poder. Buscar su rostro. Oiga bien lo que dice ahí. Continuamente. Hay gente que quiere ir el fin de semana a nomás a la iglesia y luego sigue haciendo las mismas cosas. No, continuamente. O sea, vamos a poner un ejemplo, como el reloj, el segundito, hasta que se acaba la batería. Entonces nosotros estar siempre con Él hasta que Él ya nos lleva. Porque no morimos, solo cambiamos de un cuerpo terrenal a un cuerpo, a un celestial. Entonces, así debemos de estar nosotros, como ese segundito, constantemente, todos los segunditos, todos los días, mañana, tarde, todos los días, solo viviendo con Él, por Él y para Él. Repito, buscar a Jehová, dice, y su poder, buscar su rostro continuamente, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, dice, y su prodigio y de los juicios de su boca. O sea, que todo lo que Él dijo se ha ido cumpliendo y se va a cumplir lo que falte todavía por cumplir, que ha ido cumpliendo y se va a cumplir, porque nada de lo que está escrito en la Biblia que va a ocurrir, el Señor me ha permitido mencionarlo muchas veces. Por ejemplo, Él dijo que va a ocurrir igual como cuando Noé. Van a estar unos dándose en cansamiento, otros trabajando, afanados en lo que no debían estar afanando,
hasta el momento del diluvio. Entonces, nada más que esta vez no va a ser con diluvio, pero si Él lo dice en su palabra, los hijos pongámonos a oído, a estar atentos a escuchar esa voz, porque de que viene, viene. Sí, tenemos que saber. Haced memoria, dice, de las maravillas que ha hecho, de su prodigio, o sea, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos vivido nosotros, cuánto tiempo nos ha guardado. A veces, muchas veces lo menciono porque yo, por ejemplo, puedo manejar. Según yo, en su momento, muchos carros me quité de encima. No, y ahora me doy cuenta a través de la palabra que era el Señor que me guardaba y los apartaba. No era porque yo era buen conductor, sino que ahora miro lo que Él hacía en mi vida, en cuanto me guardó de una manera, de otra, Él siempre me estuvo apartando. O sea, hay que ver, no eches al olvido eso, porque generalmente la gente, por ejemplo, vamos a poner de una manera, tuvo una enfermedad y viene y le pide al Señor, y viene el Señor y lo sana, y después que entra la duda, yo creo que me sané porque fui donde el médico aquel, o por las pastillas, y no se pone a pensar en que Él mismo lo pidió. O sea, ese es el desagradecimiento, y se les olvida de la maravilla que el Señor ha hecho en su vida, y en mi vida, y en toda la vida de todos los hermanos. Oh, dice, vosotros hijos de Israel, sus siervos, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová dice, Él es nuestro Dios, su juicio está, dice, en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto, oigan bien, perpetuo, y de la palabra que Él mandó, oigan bien lo que dice, profe, para 1000 generaciones. Generalmente, muchas veces he escuchado, y lo hemos hablado con mi esposa, que la gente generalmente menciona que guarda la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Aquí en la palabra dice, Primera de Crónicas 16:15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. Oiga bien. Y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. O sea, que no piense todavía que en la primera, la segunda y la cuarta se acabó. No, esta es perpetua. O sea, para mí, para mis hijos, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y todos, siempre y cuando se mantengan haciendo las cosas que a Él le agradan, en obediencia, perpetuamente. Él no habla obediencia solo para una generación. Le fallaron muchas generaciones, sí, pero Él habla obedeciendo perpetuamente con Él, por Él y para Él. ¿Verdad? Que el Señor me lo guarde. Eso es lo que el Señor, pues, la palabra que traía. Y si seguimos, si alguien quiere en su momento, puede leerlos más adelante. Llega, creo que llega como hasta el 36, pero sería mucho espacio para eso. Miren que les voy a leer nada más el 26, ahí mismo, el 26, para que pongamos ahí. El 26 y 30, porque los miro aquí a mano ahorita que les di vuelta. Miren lo que dice. Porque todos los dioses de los pueblos, oiga bien lo que dice, son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Cuando el Señor menciona aquí, los dioses de los pueblos son ídolos, es porque en los pueblos, por lo menos aquí en Honduras, mi país, no sé en otros lados, bueno, sé que también hay. Es, por ejemplo, vaya, aquí estamos en el Sifón, el santo de Ajuterique, el santo de Yarumela, el santo de la Villa, el santo de Comayagua. Esos son ídolos, Él lo dice en su palabra. Y luego el 29, dada a Jehová, dice, la honra, debida a su nombre, traed ofrendas y venid, dice, delante de Él, postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad, porque Él es santo en todo momento. Temed, dice, en su presencia toda la tierra. O sea, debemos de estar con Él en todo momento. Pero cuando la gente teme, cuando no andan haciendo las cosas que a Él le agradan. Vamos a poner un ejemplo en el Señor, para que traigamos a memoria. ¿Cuándo entró el temor en el hombre y en la mujer? Cuando Adán pecó. El Señor platicaba con Adán como cuando uno platica con su hijo. Porque podemos ver cuando le dice, ¿dónde estás tú? ¿Y qué le dijo él? Me escondí. ¿Y por qué te escondiste?
porque tuve miedo. O sea, ¿quién te ha enseñado del miedo? O sea, ¿o es que comiste? O sea, tenemos que entender que Él es amor y el fuego consumidor también. ¿Pero para quiénes? Para los hijos de desobediencia. Pero los que estamos en obediencia, todo nos va bien, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permitas ser hacedor de ella. Gracias, Padre. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mis pecados. Asimismo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.